Dios te bendiga, familiares, amigos y cuerpo de Cristo en este día. Para mí es una gran bendición poder llegar una vez más a través de estos medios a tu casa, a tu carro, en cualquier lugar donde tú te encuentres y en cualquier país donde tú te encuentres. Te saluda el pastor y tu servidor Edgar Rivera, que por la gracia y misericordia de Dios estamos pastoreando aquí en el área de Mesquite, Texas, aquí en las orillas de Dallas, ¿verdad? De Iglesia Cielos Abiertos, y para mí es un honor, una vez más, poder compartir el consejo de la palabra de Dios a través de estos cortos devocionales y poder sembrar la semilla de la palabra de Dios, que sabemos que es de suma importancia para el bienestar espiritual del creyente y de cualquier persona que se atreva a creerle a la palabra de Dios. Y sin más preámbulo, yo quiero pedirte, por favor, que nos ayudes a compartir este canal, esta transmisión de la palabra de Dios. Si presionas la campanita y te suscribes al canal para que recibas las notificaciones, ¿verdad? Y para poder estar compartiendo lo que el Señor está poniendo en nuestros corazones en los próximos días. Y quiero entrar a la enseñanza, al corto devocional de este día. Y hemos orado que sea de gran bendición para tu vida. Y quiero hablarte sobre el tema, la importancia de la palabra de Dios. Tenemos que entender y reconocer que sin la palabra de Dios no la vamos a hacer. Es de suma importancia que le demos prioridad a la palabra escrita, a la palabra revelada que Dios nos ha dado en este precioso libro, ¿verdad? Que nos ha dejado para poder encontrar esas verdades que Dios nos dice en la Escritura. Estudiar la palabra de Dios siempre ha sido y será vital para todo aquel creyente. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el fundamento, es la roca, es la defensa, es la arma que Dios nos ha dado para poder sobrevivir en esta jornada, en esta vida. Nada más ni nada menos que la palabra de Dios. Y déjame decirte que cuando hojeamos y leemos y estudiamos la palabra de Dios, podemos encontrar la voz de Dios cada día. Cada día que usted y yo escudriñamos la palabra de Dios, podemos encontrarnos con la voz de Dios. Cada creyente que estudia la Biblia, que estudia la palabra del Señor todos los días, déjame decirte, vas a tener bases fuertes y herramientas poderosas que Dios te va a dar para poder discernir lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Es de suma importancia y es vital poder aprovechar la herramienta, los principios, las promesas que Dios establece en su santa palabra y poder discernir todas las cosas cuando vienen de Dios y cuando no es de Dios. Hay una escritura tan preciosa en el Salmo 138, versículo 2. Dice la Biblia: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Qué precioso salmo, ¿verdad? El salmista describe, ¿verdad? Porque Dios ha engrandecido su nombre y su palabra. Amén. La palabra de Dios tiene gran poder. Amén. Tenemos que recordar esto, que alguien dijo esto: la Biblia puede ser un libro, pero la palabra es una persona. Eso es lo que hace la diferencia. Amén. La Biblia es un libro, pero la palabra de Dios es una persona. Recordemos que Juan en el capítulo 1 lo declara, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Tenemos que estar conscientes que la palabra de Dios no es solamente un libro como cualquier libro común. La palabra de Dios es una persona, es Dios, es Jesucristo mismo a través de estas páginas manifestándonos, dándonos claridad, revelación, luz de lo que usted y yo necesitamos para caminar en esta jornada. Una vez más, la palabra de Dios es el fundamento donde el Padre edifica todo propósito. Está fundamentado en este libro de la palabra del Señor. Amén. Jesucristo lo dijo: cielo y tierra pasará, mas su palabra nunca
pasará. Mateo 24:35. Tenemos que recordar y estar conscientes que todo lo demás es pasajero, pero la palabra de Dios es eterna. Martín Lutero lo dijo, el reformador: la Biblia no es antigua, la Biblia no es moderna, sino que la Biblia es eterna. Y es algo tan poderoso, ¿verdad? Porque la palabra del Señor no cambia, la palabra del Señor sigue teniendo el mismo efecto, el mismo poder, el mismo discernimiento, la misma medicina, la misma esperanza. La palabra de Dios es esa palabra que puede saciar a aquella persona con sed. Amén. Todo lo que quisiéramos edificar o tratemos de edificar sin el sustento de la palabra, yo te puedo asegurar que será algo frágil, humano, y no encontrarás el respaldo de Dios con ello. Todo proyecto, todo planes que tú quieras edificar, asegúrate que el fundamento de cualquier proyecto, de cualquier situación que tú estés viviendo, está fundado en la palabra del Señor, porque ahí podemos encontrar el respaldo de Dios. Amén, es de suma importancia. Y quiero recordar un poquito cuando Dios levanta a aquel hombre llamado Josué, ¿verdad? Aquel hombre, después que murió Moisés, Dios levanta a un hombre llamado Josué como líder, ¿verdad? Para poder llevar a la nación de Israel a la conquista de la tierra prometida. Dios levanta a ese hombre guerrero, Dios levanta a ese hombre escogido llamado Josué. Y hay algo que me impacta al mirar la palabra de Dios en Josué capítulo 1, ¿verdad? Porque Dios inicia, dice la Biblia que Dios habló con Josué. Y me encanta porque Dios no inicia dándole a Josué planes de guerra, ataques. Dios no inicia dándole estrategias cómo derrotar a los enemigos. No. Lo primero que Dios le da a Josué y le muestra algo tan poderoso para que él pudiera tener éxito y salir adelante en todo lo que él emprendiera. Todo lo que Josué tenía por delante para hacer, para conquistar, para guiar al pueblo, tenía que radicar y en la palabra de Dios. Tenía que ser radicado en la palabra de Dios. Tenía que dejar que la palabra de Dios dominara y conquistara la vida de Josué. Qué preciosa es esa porción de la palabra de Dios en Josué capítulo 1, ¿verdad? Es lo primero que Dios le da a ese nuevo líder que estaba levantando Josué. Le da la palabra de Dios antes de darle estrategias, antes de darle formas de atacar, formas de conquistar. Dios se asegura de que Josué fuera dominado y controlado por la palabra de Dios. Amén. Y esa será la medida en que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas. Será la manera en que usted y yo vamos a prosperar, vamos a avanzar y vamos a conquistar. Va a depender qué tanto la palabra de Dios gobierna nuestros corazones, nuestra mente y nuestra alma. Dice la palabra aquí en Josué capítulo 1, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme está todo escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Podemos notar las instrucciones que Dios le da a ese líder llamado Josué. La primera consejo que Dios le da, agarrarse de la palabra de Dios. Y así como Moisés, cuando estaba al frente, siendo como libertador, liderando, guiando al pueblo de Dios. Si usted ha leído la palabra de Dios, podemos mirar que una de las cosas que caracterizó a Moisés era la vara. Donde quiera que Moisés iba acompañado de esa vara que lo acompañaba, y él era caracterizado por esa vara. Pero qué tremenda diferencia o qué tremenda situación con Josué. ¿Por qué? Porque lo que iba a identificar a Josué
en esa nueva tarea, en ese nuevo mandato, en esa nueva conquista, en esa nueva jornada de su vida, era la palabra de Dios. Era la palabra de Dios lo que iba a identificar a Josué, la ley, la palabra, que no se apartara de su boca, que se cuidara de hacer todo conforme estaba escrito, para que este libro de la ley, ¿verdad?, Josué pudiera darle la importancia, pudiera darle la autoridad en su vida. Este libro, la palabra de Dios, tenía que estar en la boca de Josué, en la mente de Josué y en el corazón de Josué. Y es igualmente en nosotros. Tenemos que asegurarnos que la Biblia, la palabra de Dios, está en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma. ¿Y qué sucedía? Josué necesitaba confesarla, declararla, hablarla constantemente, meditar en la palabra de Dios, pensar en la palabra de Dios. Solamente así Josué podía contar con el respaldo de Dios en todo lo que él emprendiera. Yo te quiero animar en este día. Asegúrate que todo lo que tú hagas, medites en la palabra, lo filtres en la palabra, camines en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios contiene todo lo que cada creyente necesita. Si usted es un creyente redimido por la sangre de Jesús, si estás batallando en áreas en tu vida, yo te puedo asegurar que en la palabra de Dios tú y yo vamos a encontrar lo que necesitamos. Cada ser humano, cualquier necesidad que esté atravesando, la respuesta está en esta palabra. Esta palabra poderosa contiene lo que necesitamos. No importa cualquier situación, cualquier desafío, cualquier crisis, cualquier decisión que estás enfrentando en tu vida, si vas a la palabra de Dios, yo te puedo asegurar que encontrarás respuesta. La palabra de Dios nos aconseja, nos alinea, nos exhorta, nos enseña en todas formas en nuestra vida. Qué preciosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo encontramos en la segunda carta de Timoteo, donde dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia. Y me encanta porque dice para que el hombre, amén, sea preparado enteramente para toda buena obra. Una vez más, en la palabra de Dios podemos encontrar lo que necesitamos. Es la palabra de Dios la que sacia el alma. Es la palabra de Dios la que nos llena de paz. No se trata, hermanos, amigos, no se trata de tener un estilo espiritual de nuestra vida temporal o de medio tiempo. No. Es tiempo de leer la Biblia cada momento que usted y yo podamos. Es tiempo de alimentar nuestro espíritu con la palabra del Señor. Hay personas que solamente buscan la palabra, la Biblia, en ocasiones. No, hermano, la Biblia no es para buscarla o leerla solamente en ocasiones cuando tenemos un problema o una necesidad. O muchas veces buscamos la palabra porque queremos una promesa. Es leer una promesa que nos traiga paz y contentamiento al alma, o leemos la palabra para preparar un sermón. No, yo te animo y te aconsejo en este día que te enseñes a deleitarte en la palabra de Dios, que yo te puedo asegurar que vas a experimentar oposición. Habrá oposición, habrá un tope para que no escudriñes la palabra, para que no escudriñemos la palabra. Yo lo enfrento cada día. Hay oposición, hay distracciones, hay llamadas, hay momentos, hay juntas, hay citas, hay tantos compromisos hoy en día que pueden exprimirnos o evitar que usted y yo naveguemos por las hojas de la Biblia, por la palabra de Dios y poder mirar y escuchar audiblemente lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Amén. Y déjame decirte, esas oposiciones, esas contradicciones, esos momentos de contrariedad para que no leas la palabra de Dios, déjame decirte que tu alma y tu cuerpo lo van a sentir. Y déjame decirte, si tú no alimentas tu espíritu, la carne, el cuerpo, el alma, lo van a sentir y se te va a ir el deseo de leer la palabra de Dios. Pero en este día yo oro para que te vuelva un hambre de escudriñar la palabra de Dios. Y antes de concluir, solamente quiero recordarte que la palabra de Dios no es solamente un libro. La palabra de Dios es una persona. Es Dios que quiere hablarnos cada día de nuestra vida. Es Dios el que quiere hablarnos cada día de nuestra vida. Yo te aconsejo que le des prioridad a la palabra, que sea la palabra lo primero que tú leas
en la mañana cuando abres tus ojos. Y lo último, antes de ir a dormirte, lee la palabra de Dios, un capítulo, un versículo. Yo no sé, conforme a tu necesidad, pero yo te aconsejo que lo primero que tú hagas por la mañana, lee la Biblia. Y antes de dormir, lee la palabra. Duérmete con esa escritura en tu mente. Medita en ella, ora, ponla por obra, camina en la palabra. Yo te puedo asegurar que experimentarás una vida abundante, una vida de paz, una vida de consejo, una vida guiado por el Espíritu de Dios. Según los estudios, la Biblia es el libro más vendido y más traducido en este mundo. Déjame decirte por qué, porque ahí encierra la misma voz de Dios. Ahí encierra, ahí encontramos la palabra de Dios, la voz de Dios. Hay personas, hay líderes, hay gobernantes que han querido parar la palabra, han querido destruir la palabra de Dios, pero no han podido. Jesús lo dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra nunca pasará. Yo te animo en este día a que saques tiempo para leerla, para estudiarla, para meditarla. La palabra te va a librar de peligros, la palabra te va a librar de tomar decisiones incorrectas. Amén. Pero déjame decirte, nunca dejes la palabra de Dios en segundo lugar. Búscala, ámala, apréciala, ámala, anhélala. Y yo te puedo asegurar que Dios te mostrará grandes cosas a través de su palabra. Y sobre todo, si queremos hacer la perfecta voluntad de Dios, yo te puedo asegurar que en esta palabra de Dios encontraremos toda fuente de sabiduría y de conocimiento. Si usted está batallando para hacer la voluntad de Dios, vaya a la palabra de Dios. No corras desesperado escuchando lo que todo mundo dice, lo que dicen los noticieros, lo que dicen las estadísticas, lo que dice la gente. No. Corre a la palabra de Dios. Déjame decirte, cuando usted y yo corremos a la palabra de Dios, nuestra fe aumenta, tu vida cambiará y déjame decirte, tendrás una constante paz y una arma contra todo ataque del enemigo. Antes de concluir, quiero dejarte con este versículo en Hebreos 4:12. Dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Aquí es donde yo quiero que pongas atención, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, intenciones del corazón. Lo único que parte el alma y el espíritu es la palabra de Dios. El alma, las emociones, los sentimientos a nuestro alrededor, cómo nos sentimos, la atmósfera. Pero la Biblia dice que el espíritu está presto. Cuando alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, hay una separación de tus emociones, de lo natural, de lo emocional, y empezamos a caminar en la convicción de Dios, que solamente viene por la palabra del Señor, y la palabra de Dios tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia. Qué bueno que has podido escuchar todo este corto devocional. Y yo oro para que haya una hambre y se despierte un hambre por buscar la palabra intencionalmente. Aleluya, porque en la palabra de Dios podemos encontrar la vida eterna. Yo quiero hacer una breve oración en este día. Si usted me está mirando a través de esta transmisión y usted no es una persona cristiana, usted es una persona que le ha entregado su vida a Cristo, busque una iglesia, congréguese, escudriñe la palabra de Dios. No es casualidad que este video llegó a tus manos. No es casualidad que este video llegó a tus ojos y a tus oídos. Dios algo quiere hacer en tu vida y te animo a que busques una iglesia, que aceptes a Jesucristo en tu corazón, porque en Él podemos encontrar vida eterna. Déjeme hacer una oración. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que esa palabra siga cada día, Señor, ayudándonos a caminar en obediencia, en santidad, Señor. Y cancelamos, Señor, a todo ataque del enemigo que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra, Señor. Y que cada día, Señor, nos acercamos más a tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración sencilla, yo te aseguro que Dios te dará esa hambre y ese deseo de escudriñar la palabra del Señor. Una vez más, recibe saludos del pastor Edgar Rivera,
ponnos un comentario ahí, suscríbete al canal, comparte el video y déjame decirte, la palabra se tiene que ser predicada. Amén. Dios te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.